A los 10 me expulsó la maestra. 30 años después apareció en mi oficina. Yo era su jefa. Todavía puedo oler la cera del piso cuando cierro los ojos, ese olor pegajoso que quedaba clavado en la ropa y en la memoria, como una capa que no se quita. Recuerdo el salón en penumbra, la luz entrando a rayos por la ventana, y a ella de pie junto a mi pupitre, la falda planchada, la voz tan firme que parecía tallada en madera. Sus palabras llegaron como un golpe seco. «No puedes quedarte aquí», dijo. Alguien dejó un papel sobre la mesa. Lo vi moverse, flotando por encima de los cuadernos, y luego la palabra expulsión. La letra de ella, esa inclinación cerrada en la Z, quedó impresa en mi memoria como una firma que arrancó un trozo de mi infancia. Salí del aula sin mirar atrás. Sentí las risas en forma de cuchillos, el murmullo que se convertía en condena. Mi madre vino por mí con la cara llena de preguntas que no quería hacer en voz alta. En casa el papel fue guardado en una caja de zapatos, entre los recibos y una foto de mi primera comunión. Mi madre decía poco. Su silencio era una construcción protectora que, sin embargo, me dejaba sola con la vergüenza. Aprendí a medir la gente por cómo me miraban después de saber que estaba expulsada. Aprendí a no pedir explicaciones. Durante años, esa nota fue una pieza escondida de mi historia. A veces la sacaba sin querer. Durante una reunión escolar, cuando pasaba frente a una escuela vieja, al escuchar una voz severa, otras veces la empujaba hasta el fondo, donde no tuviera que encontrarla. Y cuando decidí que no quería que aquel papel definiera el resto de mi vida, me propuse una única cosa: ser dueña de mi propio relato. Crecer no fue una línea recta. Fueron noches de 2 trabajos, tardes en bibliotecas, una beca que llegó más por insistencia que por milagro. Aprendí a traducir la vergüenza en trabajo, estudiar hasta que las palabras se volvieran herramientas, hasta que el olor a cera fuera reemplazado por el aroma del café en la sala de estudio. Me gradué. Encontré empleo, llevé proyectos pequeños que poco a poco se transformaron en algo más grande. Firmé contratos con pulso firme. Decoré mi oficina con diplomas y con una planta que sobrevivía a pesar de todo. Me acostumbré a mirar a los ojos sin pedir permiso para ocupar un espacio. No fue venganza lo que me movió. Fue la decisión de no ser más la niña que salía del aula con la cabeza baja. Quise que mi historia tuviera un final distinto. Quise que el nombre que llevaba la firma en aquel papel de expulsión no volviera a tener poder sobre mí. Si esta historia te está resonando, dime desde qué ciudad me escuchas. Quiero saber quién más lleva ese papel escondido en una caja. La institución donde trabajo ahora es un centro de formación docente que nació pequeño y fue creciendo con los años. No es la escuela de mi infancia. Mucha de mi ascendencia profesional pasó por iniciativas, programas, equipos donde aprendí a organizar, a decidir y a proteger procesos. Llegué a ese despacho porque supe construir confianza y resultados. Me nombraron jefa de un área que supervisa la contratación y la calidad educativa. Mi nombre aparece en los expedientes y en las actas y tengo acceso a archivos que antes solo podía imaginar. La tarde en que la vi por primera vez en 30 años, estaba cerrando un informe cuando el timbre de la recepción sonó. La asistente la describió con un ademán que no dejó espacio a la sorpresa. Dijo que venía a dejar unos documentos y que tenía hora con usted. Pensé que sería una exalumna, una contratista, alguien que venía por trabajo rutinario. No imaginé que la persona que me miraría a los ojos sería la mujer cuya firma había sellado mi expulsión. Entró con paso medido, llevando una carpeta apretada contra el pecho, como si dentro hubiera algo frágil. Su cabello, antes negro y severo, ahora tenía hilos grises que hacían bandas de luz alrededor de la cara. La piel se le marcaba en pliegues de obediencia al tiempo. Llevaba un abrigo beige y una bufanda disimulada. Sonreía con una boca que parecía ensayar cortesía, pero en sus ojos había la prudencia de quien ha practicado la mirada pública por décadas. No dije su nombre, no hacía falta. Ella sostuvo la puerta y mi memoria me trajo otra puerta, la de aquel aula, cerrándose tras de mí. Tuve una fracción de segundo para sentir el corazón en la garganta
y elegir una máscara de neutralidad. «Gracias por recibirme», dijo. «Traje la documentación que me pidieron para la plaza. Me llamo Elena Ortega». Elena Ortega, la hilera consonante que me devolvió a la letra inclinada del papel amarillo de mi infancia. Hice una lista mental rápida. Mantener la calma, mostrar profesionalismo, escuchar. Sonreí mecánicamente. «Bienvenida», respondí. «Tomamos un café en mi oficina». Ella entró. Había una presencia en el aire que cualquier protocolo no podía controlar, la de un pasado que se sentaba en una silla frente a mí. Hablamos de la plaza, de los cursos que impartía, de su experiencia. Sus respuestas eran precisas, sus frases pulidas. En algún momento nombró su trayectoria, los años en distintos colegios, algunas cartas de recomendación, un par de fotos con autoridades. Su voz tenía esa mezcla de autoridad que aprendimos a asociar con quienes nos formaron. Calma, certeza, el peso de la verdad impartida con un gesto de la mano. En el fondo, mientras ella hablaba, una pequeña alarma interna empezó a sonar. No por aquello que decía, sino por lo que no decía. Una resistencia a los temas personales, una aversión por hablar de ciertos lugares, la manera en que sus recuerdos se construían de modo selectivo. Cuando mencionó su trayectoria, percibí nombres de instituciones que no reconocía y silencio donde esperaba referencias. Su carpeta tenía documentos, pero no todo lo esperado. Esa noche, después de que se fue, dejando atrás la discreción de su perfume y la sombra de su sonrisa, no pude dormir. Abro un cajón y encuentro, alineados como pequeñas pistas, algunos expedientes de contrataciones antiguas. Existe una línea peligrosa entre curiosidad profesional y algo que se parece a la investigación clandestina. Pero la curiosidad ganó. Si una mujer que 3 décadas antes envió a una niña fuera del aula ahora solicitaba un puesto en la institución donde yo tenía la responsabilidad de velar por la calidad, merecía por lo menos una verificación. Al día siguiente, abrí el archivo de su postulación. Encontré lo habitual: currículum, cartas de recomendación, fotocopias de títulos. Había algo que no encajaba con su sonrisa educada. En las hojas faltaban referencias directas de padres y había traslapes inexplicables en las fechas de su historia laboral. Decenas de páginas con sellos y firmas y, en el margen de una carta de recomendación, una anotación a lápiz que decía «Transferencias por aviso interno». No era extraordinario. Muchos docentes se mueven por la vida, pero para mí emergió la sospecha de un patrón, personas que no se quedan, que cambian de escuela cuando hay problemas. No soy detective, soy jefa y mi obligación es proteger a la comunidad. Aún así, mi primera acción fue administrativa. Pedí copias de las actas de la Comisión de Evaluación de Personal en la que se habían discutido las contrataciones en los últimos 20 años. Fue una excusa institucional legítima y tenía efecto doble. Ponía en marcha una revisión y me daba tiempo para pensar. Mientras tanto, llamé a una mujer a la que le he confiado pequeños misterios desde hace años. Se llama Carmen y trabajó durante décadas en la escuela municipal donde crecí. Fue conserje, luego administrativa y la memoria de la calle. Siempre tiene datos que nadie más recuerda. Le expliqué sin dramatismo que una docente había venido a mi oficina. Ella guardó silencio largo y luego dijo, con una voz que se llenó de polvo de años, «¿Elena Ortega? Ah, esa mujer». No me dio más, solo un ven cuando puedas, como quien abre una puerta a un sótano de recuerdos. Fui a su casa una mañana de jueves. Carmen vive en una casita con el patio lleno de macetas. En la entrada, un par de sillas de plástico que han visto 1000 conversaciones. Al decir mi nombre, la memoria de sus ojos se alineó con otra época. Me contó de chismes que entonces eran solo eso, pero que vistos con distancia formaban un patrón. Me habló de niños que no volvieron al colegio, de padres que fingían conformidad porque no sabían cómo pelear con una maestra, de traslados que se justificaban con eufemismos. Había que tener suerte para no cruzarse con ella, dijo Carmen, y a veces la suerte no alcanza. Me explicó que en el archivo del viejo colegio tal vez existieran registros, anotaciones de expulsiones,
comunicaciones con familias, algún acta de reunión de la dirección. La escuela de mi infancia había cambiado de administración, había cerrado un ala, y los papeles estaban en un almacén municipal que ahora, por suerte, tenía un sistema más ordenado. Carmen me acompañó al archivo municipal como quien vuelve a buscar una foto en una carpeta vieja. El primer día en el almacén fue como entrar en el vientre de un lugar donde las historias se amontonan. Encontramos legajos de años con etiquetas gastadas: 1987, 1990, 1991, 1995. Abrí una caja sin creer demasiado y mi corazón pegó un brinco cuando vi, dentro de un sobre amarillo, una hoja con mi nombre. Era la acta de expulsión. El papel que pensé que mi madre había guardado en la caja de zapatos salía ahora a la luz en un expediente institucional. La firma era inconfundible: Elena Ortega, directora interina. Caí en la vértebra de la evidencia. El papel existía en dos sitios, en mi memoria y en el archivo. No era una historia imaginada por una niña, era una decisión registrada. Junto a la acta había una comunicación a los padres que decía en tono sobrio que la expulsión obedecía a motivos de conducta que perturban el orden del grupo. La frase suena neutra, un eufemismo, pero entre líneas se percibía el vacío de las explicaciones y la facilidad con la que una autoridad podía cerrar un capítulo en la vida de una niña sin ofrecer recursos de reparación. En otra carpeta de otro ciclo encontré notas dispersas, quejas anónimas sin seguimiento, cartas que llegaban a la dirección con reproches implícitos, un acta de traslado que no explicaba razones. Todo eso no constituía por sí mismo una sentencia, constituía un mapa que sugería que la conducta de Elena Ortega no se limitaba a una decisión aislada. Aparecían patrones, expulsiones, traslados, familias que renunciaban a pelear. Volví al centro con fotocopias en las manos y con un pulso que ya no reconocía como propio. Lo que para mí era un año de vergüenza, para el archivo era una línea más en la historia administrativa. Sin embargo, ahora esos papeles se sentían como un instrumento para desenterrar algo que nadie había querido ver. Le mostré los documentos a Ana, la responsable de recursos humanos. Ella observó las fotocopias con profesionalidad. Sellos, firmas, fechas. No había aquí pruebas de delitos, sino de decisiones administrativas. Pero ella también vio, como yo, el patrón. Sugerimos a la dirección iniciar una verificación de antecedentes más profunda antes de tomar cualquier paso con la postulación de Elena. Solicitamos referencias a las escuelas anteriores, pedimos informes, todo dentro del protocolo, todo con la formalidad que exige una institución que no quiere ser acusada de actuar por motivos personales. Mientras los procesos burocráticos se activaban, mi investigación personal tomó otro rumbo. En mi casa, abrí la caja de zapatos donde mi madre había guardado la nota original. Lo había evitado muchas veces porque sabía que abrirla sería volver a la sensación de trepar una pared. El papel amarillento tenía la misma letra. Junto al papel había una carta que mi madre había escrito para sí misma. Palabras que hablaban de impotencia, de noches sin dormir, de una conversación con la directora que quedó en silencio. Mi madre había escrito: no supe cómo pedir explicaciones. No sé si la culpa fue mía por permitir que me hablaran así. La carta era otra evidencia de lo que el archivo reforzaba. No fue un accidente. Fue una decisión. En los días siguientes, hablé con excompañeros. Algunos recordaban cosas sueltas, otros preferían no hablar. Había quienes, como yo, guardaban una cicatriz en el nombre de una maestra y no querían removerla. Pero uno de los testimonios fue decisivo. Jaime, que había sido mi vecino y compañero de juegos, recordó que la maestra tenía una inclinación por controlar quién era digno de quedarse en el grupo. Me contó que hubo casos de favoritismo evidente, niños premiados sin razón clara, otros señalados con pretextos ridículos. Agregó una frase que sonó a clave. Nunca la enfrentaron porque no sabían cómo o a quién preguntar. Jaime me entregó una foto vieja donde aparecíamos varios de nosotros en un festival escolar. En primer plano, Elena mostraba una banda de reconocimiento.
y detrás de ella, como una sombra, dos adultos que parecían apoyar cada gesto suyo. Cada hallazgo era una pieza que no explicaba todo, pero sí ampliaba la sospecha. Empecé a tener la sensación de que no estaba frente a un simple caso de disciplina escolar, sino frente a una maquinaria de poder que se había sostenido con silencios. Eso explicaba por qué las familias no protestaban, no tenían a quién recurrir, o la protesta parecía inútil. Eso explicaba la facilidad con la que ciertas decisiones, como la mía, quedaban en una hoja amarilla para siempre. Con las fotocopias del archivo y las historias de la comunidad, di el siguiente paso. Consulté a un abogado que conozco, alguien que ha trabajado con casos administrativos y que entiende la delicadeza de estas situaciones. Le pedí que viera los documentos y que me asesorara sobre cómo proceder sin que esto se convirtiera en una cruzada personal y sin poner en riesgo la integridad del proceso institucional. Necesitamos pruebas claras de patrón y, sobre todo, testigos dispuestos a declarar, me dijo. Un acta de expulsión es un inicio, pero lo que pesa es demostrar que hubo abuso de autoridad o irregularidades sistemáticas. La ley protege tanto a la persona acusada como a la acusadora. Hay que ser escrupulosos. Sus palabras me relajaron y me tensaron a la vez. Relajaron porque había reglas y caminos. Tensaron porque cada paso debía ser medido y visible. Hacerlo bien significaba no improvisar. Hacerlo bien significaba que el pasado, por fin, tendría que pasar por la luz de la verificación. Volví a revisar las cajas. Encontré una libreta pequeña con una portada de cartón azul, escondida entre actas de asambleas. Era un cuaderno de notas de la directora, o eso parecía. Anotaciones rápidas sobre sanciones, reuniones con padres, fechas de traslados. Entre las líneas una frase: personal crítico, evaluar rotación. No era una confesión, pero sí una manera de ver la gestión. Decisiones tomadas en frío, sin protocolos claros. En la libreta había, además, un nombre repetido varias veces en relación con cambios: E. Ortega. Encontrar la libreta fue como topar con una caja con una cerradura. La llave estaba cerca, pero faltaba. Mientras acumulaba papeles y testimonios, Elena volvió a aparecer en el edificio. Esta vez vino acompañada de una carta que decía, con cortesía, que su intención era incorporarse al programa de capacitación. Decía que llevaba años enseñando y que le interesaba compartir su experiencia. La vi llegar a través del vidrio de la recepción con una calma que parecía calculada. Esta vez, su sonrisa llevaba la certeza de alguien que no teme a una revisión, o que confía en algo más fuerte que la transparencia institucional. Habíamos pedido las referencias y algunas respondieron rápidamente con elogios, otras con respuestas tibias. Algunas escuelas enviaron certificados sin entrar en detalles, otras pidieron que la consulta se hiciera por los canales oficiales. Era un mosaico incompleto. Pero a cada respuesta, mi lista de sospechas se hacía un poco más concreta. La misma persona que había enviado a una niña al pasillo, 30 años antes, ahora tocaba la puerta para ocupar un espacio en la formación de nuevas generaciones. Hay momentos en la vida en que te das cuenta de que un encuentro no es casual. Cuando una maestra que te expulsó te pide ayuda institucional 3 décadas después, la coincidencia puede ser un relato o una llamada de atención. Decidí que no podía dejarlo al azar. Lo que empezara como una curiosidad se transformó en una responsabilidad: proteger a quienes podrían estar expuestos, cuidar la reputación de la institución y, en lo personal, cerrar un círculo que dejó cicatrices. Organizamos una revisión interna formal, con el visto bueno de dirección y recursos humanos. Hice saber al equipo que había que aplicar protocolos, verificar antecedentes y, si era necesario, solicitar audiencias con testigos. Todo lo que hicimos fue documentado. El proceso era frío y metódico, como un bisturí que corta una piel que ha sido tratada por años. Así debía ser, sin furia, sin espectáculo. Una tarde, cuando revisaba una carpeta bajo la luz blanda de mi lámpara, encontré una fotografía que me heló. Era un recorte de prensa de una actividad comunitaria de la época. Elena, en el centro, recibiendo un reconocimiento. A su lado,
un hombre con traje que no reconocí al principio, pero cuya presencia parecía indicar algo más que un simple apoyo institucional. En la esquina de la foto, con tinta casi borrada, alguien había escrito nombres, y junto al del hombre estaba una anotación: conexiones administrativas. No era una prueba absoluta, pero empezaba a dibujarse un entramado. Guardé la foto en una carpeta sellada. La miré hasta que las líneas se volvieron borrosas y pensé en las decenas de decisiones que una persona en posición de autoridad puede tomar cada día. Algunas de esas decisiones protegen, otras lastiman. Y algunas, sostenidas por la costumbre, se transforman en sistemas que dañan y se ocultan con el paso del tiempo. Esa noche, antes de dormir, revisé la libreta azul otra vez. Había un pequeño trozo de papel doblado entre sus páginas, una nota manuscrita con una dirección y un número de teléfono, un apodo que alguien dejaba, casi con cariño, en la parte de abajo. La nota no tenía relación aparente con la escuela, pero la curiosidad fue un imán. Decidí que al día siguiente llamaría a ese número. No sabía si sería un testigo, un familiar o alguien que mantener contacto con Elena. Pero la sensación de que había hilos más grandes me empujó a tirar de esa hebra. Antes de cerrar la puerta de la oficina, miré el pasillo por la ventana. Recordé el salón, la nota amarilla, el ruido de las voces que no defendieron a una niña. Ahora, 30 años después, tenía la potestad de abrir entendimientos y de exigir que las sombras que habían permitido aquel papel fueran explicadas. No buscaba humillar a nadie. Buscaba que la verdad se consiguiera con procedimientos, con testigos y documentos, con la lentitud necesaria para que no se volviera un instrumento de venganza. La mañana siguiente llegó con un mensaje en mi bandeja. Alguien quería hablar. El nombre en el remitente era uno que había encontrado en la libreta: Irene P. El mensaje decía: sé lo que busca, puedo ayudar, prefiero hablar en persona. Había urgencia contenida. En el correo la dirección que dio coincidía con la nota doblada. Cerré la pantalla y sentí cómo el hilo que había empezado a tirar se tensaba. La investigación se movía sola. Los documentos que había recogido no eran ya piezas aisladas. Empezaban a ordenar una imagen. En mi escritorio, la carpeta con las fotocopias de la acta de expulsión y la libreta azul quedó abierta, como quien no se atreve a cerrar una puerta antes de ver qué hay al otro lado. Abrí otro cajón y saqué la nota amarillenta, el original que mi madre había guardado, y la puse junto a las copias oficiales. 2 papeles, el mismo hecho enfrentado a 2 tiempos. Lo que quedó claro para mí era que si iba a buscar justicia, tendría que hacerlo con herramientas y con aliados, no con el regocijo de la revancha, sino con la responsabilidad de quien administra procesos y protege personas. La escena final de ese día fue simple y casi doméstica. El timbre de mi teléfono indicó una llamada entrante. Era Ana de Recursos Humanos. «Tenemos una reunión», dijo. «El consejo pide que se documente todo antes de cualquier decisión. ¿Estás preparada para presentar lo que tengas?» Miré las hojas que se agolpaban en mi escritorio, la libreta azul, la foto con la anotación de conexiones administrativas, la carta de mi madre. Todo eso era imperfecto, pero existía. Cerré los ojos un instante y respiré con fuerza. «Sí», respondí, «estoy preparada». Al colgar, el pasillo quedó en silencio. En mi mente, la imagen de la maestra cruzando la puerta se repitió. No era la misma mujer que había visto a los 10 años, pero era la misma figura de autoridad que, de una u otra manera, había cambiado el curso de mi vida. Tenía ahora la posibilidad de provocar un diálogo que obligara a mirar las fallas del pasado. Tenía, además, la obligación de no convertir ese momento en espectáculo, de seguir los cauces que la ley y la ética marcan. Afuera la tarde se plegaba en tonos grises. Del otro lado del vidrio de mi despacho, alguien pasó con un paquete bajo el brazo. Un hombre anónimo con prisa cotidiana, con sus propias historias. Volví a la mesa, tomé la libreta azul y empecé a escribir un listado de preguntas. Fechas, nombres, testigos. Cada línea era un paso, cada paso una decisión a favor de un proceso justo. No sabía aún si lo que había encontrado bastaría para incrustar un cambio.
No sabía si Elena Ortega tendría que responder ante un comité, si su petición sería denegada, si la comunidad entera tendría que reconocer un patrón de abuso. Lo único que sabía con certeza era que la puerta cerrada de mi infancia ahora se abría por el lado de la gestión. Por primera vez, la persona que había firmado mi expulsión estaba en la lista de personas a revisar mientras yo tenía la responsabilidad de decidir sobre su incorporación. Justo cuando levanté la mirada para ordenar las fotocopias, mi secretaria llamó por el intercomunicador. «La señora Ortega acaba de entrar a la recepción, señorita. Dice que trajo más documentos y que prefiere dejarlos personalmente». El aire se volvió más denso. El timbre de la puerta sonó como una campana antigua. La historia que había empezado con un papel amarillo y un aula cerrada estaba reclamando su siguiente movimiento. Tenía en mi carpeta pruebas a medias, testimonios que necesitaban verificarse, un abogado que esperaba para afinar estrategia. Tenía también la certeza de que aquel encuentro inevitable podía transformarse en el primer instante público donde la niña expulsada y la maestra que la expulsó se encontraran en dos roles distintos. La una, ahora autoridad encargada de proteger; la otra, una solicitante buscando un lugar. Respiré hondo. Puse la libreta azul en la carpeta, cerré el cajón donde guardaba la nota amarilla de mi madre y salí del despacho con la carpeta bajo el brazo. En el pasillo la gente iba y venía, ajena a la gravedad íntima de un encuentro. En la recepción, detrás de la mesa, la figura de Elena se veía pequeña, como la silueta de una mujer que sostiene una carpeta y espera ser llamada. Su mirada buscó la mía desde la distancia, y en ese cruce de ojos hubo algo que no era estrictamente reconocimiento ni apatía. Era la sensación de que un círculo comenzaba a cerrarse, o a reabrirse, según cómo lo mirases. Antes de que pudiera decir cualquier palabra, alguien más pasó por el área con un paquete de carpetas. En ese gesto cotidiano de intercambio, la historia tomó una forma que sabía que solo podría resolverse con paciencia, con proceso y, sobre todo, con pruebas. Caminé hacia la recepción y por un instante el silencio pareció concentrar todos los años entre esos muros. Abrí la carpeta que llevaba. Dentro, la libreta azul, las fotocopias, la foto con la nota de conexiones administrativas, el acta amarilla, todo dispuesto como una ofrenda. La maestra me miró con esa mezcla que de pronto me pareció estudiada. «Suena a mucho papeleo», dijo con voz neutra. «¿Quiere que le deje algo más?». La respuesta que estaba por dar no iba a ser un juicio improvisado. Iba a ser un procedimiento. Iba a ser una llamada a la transparencia y, en su caso, a la responsabilidad. Pero antes de pronunciar una sola palabra, escuché en el pasillo el eco de un nombre que había surgido en una de las notas. Irene. Y en la esquina de la recepción, alguien esperando con la mirada fija. Una figura que podría ser una aliada, o un testigo, o un problema. El timbre sonó a aviso, y la sala se llenó de posibilidades. La historia, que había comenzado con un papel amarillo en un pupitre, estaba a punto de cambiar de escenario. Y yo, que durante 30 años había tratado de no ser definida por aquel papel, ahora sostenía las piezas que podían contar la verdad de otra manera. Pero todavía no había respuestas definitivas, solo preguntas ordenadas sobre la mesa y la puerta de mi despacho abierta, como una invitación o una trampa. Abrirla sería caminar directamente hacia la mujer que me había expulsado. Mantenerla cerrada sería posponer una confrontación que, tarde o temprano, se volvería inevitable. Tomé la decisión de dejar que el proceso marcara el ritmo. Cerré la carpeta con un golpe suave, como quien antes de hablar deja los hechos visibles a la vista. Miré a Elena un instante, y en esa instantánea vi todo lo que había pasado y todo lo que podría pasar, la posibilidad de que sus respuestas fueran honestas y la posibilidad de que fueran una defensa construida con décadas de práctica. «Siéntese, por favor», le dije. «Vamos a revisar la documentación con el equipo». Ella obedeció con una calma que podría ser sinceridad o cálculo. Mientras la acompañaba a la sala de reuniones, pensé en la libreta azul, en la caja de zapatos, en el archivo municipal, en mi madre escribiendo a solas. Pensé en la responsabilidad que ahora llevaba en los hombros.
Pensé en la posibilidad de transformar el daño en algo que protegiera a otros. Un procedimiento claro, un archivo público, una oportunidad para que nadie más tuviera que sentir el frío de una puerta cerrándose sin explicación. Abrimos la puerta de la sala y dentro estaban Ana y el abogado, con semblantes serios. En la mesa las copias, el acta amarilla, la foto. Elena cruzó miradas con cada uno, como quien evalúa el terreno antes de sembrar excusas. Nos sentamos. La reunión iba a comenzar, y en la sensación que se extendió en el silencio previo, supe que lo que viniera después marcaría no solo mi historia personal, sino también la manera en que esa institución se responsabilizaría por su pasado y su presente. La reunión empezó con un silencio que pesaba más que cualquier discurso. Ana abrió la carpeta y con la voz medida de quien maneja documentos cotidianos, fue enumerando lo que teníamos: acta de expulsión, libreta azul, recorte de prensa, testimonios preliminares. El abogado tomó la palabra con cautela. Su tarea no era juzgar en la mesa, sino traducir papeles a pasos legales. Tenemos indicios de irregularidades administrativas, dijo. Eso justifica una medida cautelar mientras verificamos, pero necesitamos formalizar denuncias, recopilar declaraciones bajo juramento y solicitar peritajes cuando corresponda. Miré a Elena, no porque esperara que pronunciara una confesión, sino porque quería observar el gesto que la verdad provoca en alguien que ha vivido ocultando decisiones. Ella mantuvo la postura pulcra. Los años le habían dado un temple que se traducía en control. Sonrió apenas. «Comprendo que quieran verificar», dijo. «Solo pido que se respete mi trayectoria. No todo lo que está en papeles cuenta la historia completa». Su frase era una defensa conocida. El archivo no capta matices. Hubo un murmullo seco en la sala. Yo sentí que en la punta de mi lengua bullía la memoria de una niña que no tuvo matices a su favor. Pero la sala era un lugar de procedimientos. Respondí sin filtraciones emocionales. «No se trata de destruir una trayectoria», contesté. «Se trata de revisar si hubo decisiones tomadas sin transparencia que afectaron a personas. Tenemos la obligación institucional y moral de proteger a la comunidad». El abogado sugirió entonces llamar a Irene. Le di a la secretaria un gesto casi sin movimiento, y minutos después, la mujer que había ofrecido ayuda en el correo entraba en la sala. Irene P. no era una figura imponente. Venía con las manos entrelazadas y una carpeta que parecía más bien una coraza. Me miró y sin dramatizar empezó a hablar. «Yo fui apoderada en la escuela de su infancia», dijo. «No vine a hacer escándalo. Vine porque hay documentos que no deben desaparecer y porque hay niños que no pueden volver a ser señalados con eufemismos». Su voz tenía la certeza de quien ha tomado aire para algo que arde. Entregó una hoja al abogado. Era una carta firmada y fechada de los años en los que yo fui expulsada, una nota que alguien envió pidiendo revisión de procedimientos. No era un testimonio explosivo, pero confirmaba que existía un hilo de quejas no resueltas. Esa mañana, la sala se fue llenando de pequeñas evidencias que juntas comenzaron a tomar forma de patrón. Carmen y Jaime, invitados por mí a declarar, aportaron sus recuerdos con precisión. Carmen con su relato de traslados inexplicados, Jaime con la foto de la fiesta escolar y el comentario sobre favoritismos. Un antiguo conserje recordó signos de reuniones a puerta cerrada. Cada testimonio por separado podía parecer rumor. Juntos empezaban a dibujar una repetición de decisiones que beneficiaban a unos pocos y marginaban a otros. El abogado sugirió llevar todo a peritaje documental. Análisis de firmas, cotejo de fechas y verificación de autenticidad de actas. Pedimos además a la dirección que se procediera con una suspensión provisoria de la incorporación de Elena al programa mientras se resolvían las diligencias. Era una medida administrativa que buscaba proteger la integridad del proceso, no un veredicto. La firma que aprobó la suspensión tembló en mi mano al poner el sello. Sabía que esa firma ponía patas para arriba una vida, pero también sabía que si no actuábamos, seguirían cerrando puertas sin explicar razones. Cuando Elena escuchó la palabra suspensión, su máscara perdió algo de la elasticidad que la mantenía.
Protestó con calma. Habló de su carrera, de cartas de recomendación que podíamos verificar, del derecho a la presunción de inocencia. Ninguna de esas normas me era ajena. Las defendí en voz alta. Procederemos conforme a la ley, repetí. Pero por dentro, la rabia era otra cosa. Una corriente fina que no me dejaba olvidar la sensación de ser expulsada por una decisión administrada en frío. Salimos de la sala con la sensación de haber puesto en marcha una máquina que no volvería atrás. El abogado se encargó de las solicitudes formales. Yo organicé la comunicación interna para que la institución no se viera permeada por rumores. Mi equipo recibió instrucciones para ser transparentes en los plazos y en los procedimientos. Mientras firmábamos documentos, sentí una vez más el peso de la responsabilidad. La verdad no es solo exhibir papeles, es cuidar que nadie salga dañado por procedimientos mal llevados. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia tensa. Llamadas, entrevistas formales, peritajes que tardaban en llegar. El informe del perito grafólogo tardó una semana más de lo previsto. La demanda de expertos en el área era alta, y yo prefería esperar a un dictamen que a improvisaciones. Cuando llegó lo leí en la sala de reuniones con la respiración contenida. La firma que obstruía mi infancia no era una falsificación, era su letra. La libreta azul contenía apuntes con la misma inclinación en las zetas. No era por sí solo una condena, pero daba consistencia al patrón documental. En paralelo, otras piezas aparecieron. Una familia que nunca reclamó por miedo envió una nota fechada con detalles que complementaban los hallazgos. Un correo viejo, recuperado por el archivo electrónico del municipio, mostraba una solicitud de traslado con motivos que no coincidían con las normas internas. La solicitud venía rubricada y con indicaciones de gestión interna que sugerían arreglos fuera de protocolo. Todo esto fue entregado formalmente al comité que investigaría la conducta de Elena. Ella no se quedó cruzada de brazos. Presentó alegatos, testimonios de apoyo, cartas de antiguos colegas que señalaban su desempeño. Algunos coincidían con la versión de una mujer profesional que actuó siempre en beneficio de la educación. Su defensa cuestionaba las intenciones de la iniciativa, insinuando que yo cargaba un motivo personal. Lo esperaba. Era lógico que frente a una acusación que afectaba su reputación, atacara la credibilidad de quien la señalaba. Por eso, desde el primer momento insistí en que todo fuera público y protocolizado, para que nadie pudiera decir que esto era una venganza, porque yo no quería repetir la injusticia de guardar silencio por miedo a las preguntas. El proceso administrativo se alargó durante semanas. Hubo audiencias internas, comparecencias, y la facultad de documentación completó peritajes adicionales que confirmaron irregularidades administrativas en varios expedientes. No hablo de una acusación criminal en la narrativa. Hablo de prácticas que se sustentaban en costumbres y que habían funcionado como filtros injustos para expulsar o trasladar a alumnos y familias. El comité redactó un informe preliminar que recomendaba abrir un expediente disciplinario mayor y remitir documentos a la autoridad educativa regional para que valorara las sanciones pertinentes. Mientras eso ocurría, la comunidad empezó a mirar. Algunos exalumnos me escribieron con relatos que antes callaron. Otros llegaron a la oficina con la mezcla de vergüenza y alivio de quien cuenta un secreto que ya no puede sostenerse. Entre esos mensajes hubo uno que me conmovió en especial, una carta de la madre de un niño que, años atrás, hubo de cambiar de colegio porque su hijo era etiquetado de problemático. Ella narraba cómo su familia perdió tiempo y oportunidades por una etiqueta administrativa que nadie cuestionó. Esa carta me recordó que detrás de los documentos había vidas que habían sido incomodadas, que habían pagado el costo de decisiones sin contrapeso. Elena, por su parte, oscilaba entre la indignación controlada y la tristeza teatral. En una audiencia privada, la vi quebrarse apenas. No fue una confesión, fue una rendición menor, la de quien comprende que su estrategia de escudo puede estar fallando. Nunca pensé que mi forma de decidir pudiera herir tanto, dijo con la voz más pequeña que la que usaba para impartir orden en un aula.
Creía que mantener el orden era proteger al grupo. Su frase era peligrosa, porque revelaba la lógica que había permitido expulsiones sin recursos restitutorios. La idea de que el orden se anteponía a la reparación. En la deliberación interna, ese argumento resultó insuficiente para justificar la falta de procesos y seguimientos. Mientras la investigación avanzaba, sentí una mezcla de alivio y desasosiego. Alivio porque por primera vez las preguntas tenían respuesta. Desasosiego porque sabía que una decisión administrativa no borraría la infancia que me había sido robada. La justicia, en este caso, era lenta y plural. Estaba en las actas, en las sanciones administrativas que podrían imponerse, en la restitución simbólica que podríamos construir dentro de la institución. Decidí que además de procedimientos, era necesario ofrecer algo que funcionara como reparación, no solo para mí, sino para quienes habían sido señalados y para quienes podrían serlo en el futuro. Empecé a bosquejar un proyecto, un espacio dentro del Centro de Formación Docente que fuera una sala de procesos y memoria, un aula donde se enseñara ética profesional, resolución de conflictos y, sobre todo, mecanismos de acompañamiento a familias y niños afectados por decisiones disciplinarias. Propuse que se creara un protocolo visible y de acceso público para cualquier expulsión o traslado, actas con razones claras, posibilidad de apelación, acompañamiento psicológico y oficinas de mediación. La propuesta generó debate. Algunos miembros del Consejo pensaron que era costosa o teatral, otros la vieron como necesaria. Presenté datos, testimonios y el argumento central. Si nuestra misión es formar docentes, debemos enseñarles también a manejar la autoridad con responsabilidad. No es suficiente instruir en contenidos, hay que formar en cómo ejercer el poder sin romper aquello que protege a los más vulnerables. Poco a poco, la institución se fue transformando. Se aprobó la creación de la Sala de Procesos y Memoria, con recursos modestos pero simbólicos, mobiliario nuevo, protocolos digitales abiertos y un pequeño archivo público con expedientes depurados y documentos que sirvieran de aprendizaje. Propuse además que se nombrara esa sala en honor a la idea de reparación y transparencia, sin personalizar en nombres que pudieran polarizar a la comunidad. Buscamos un título que hablara de caminos y puertas abiertas. Aceptaron llamarla Aula de Puertas, una metáfora que me pareció precisa. Puertas que antes se cerraban sin explicación y que ahora tendrían bisagras visibles. La noticia de la suspensión de Elena y la creación del Aula de Puertas apareció en un boletín institucional que manejamos con cuidado. Quise ser transparente sin alimentar titulares. En una reunión abierta, expliqué el sentido de la iniciativa. No tenía como objetivo escarmentar, sino educar y evitar que decisiones arbitrarias se repitieran. Hubo aplausos medidos, preguntas críticas y algunas resistencias. Eso me pareció sano. Elena, entretanto, presentó su defensa en el expediente disciplinario. Alegó que muchas de las decisiones administrativas respondían a criterios educativos que se aplicaban en su tiempo, que las transferencias habían sido necesarias por razones que no aparecían en los papeles, y que ciertas cartas de queja eran fruto de malentendidos o rencillas personales. Su estrategia fue sostener que su intención fue la protección del grupo. Nadie puede juzgar intenciones desde el presente. Lo que importa son las consecuencias y si hubo o no protocolos vulnerados. Cuando el comité finalizó sus deliberaciones, recomendó una sanción administrativa que incluía traslado forzoso de funciones en ámbitos educativos y capacitación obligatoria en gestión de conflictos y participación democrática. También recomendó remitir documentos a la autoridad regional para que evaluara la posible inhabilitación temporal para ocupar cargos de dirección en centros públicos mientras durara la investigación externa. No afirmé entonces que nadie iba a ser castigado. Expuse el informe, sus recomendaciones y las vías siguientes. Era el procedimiento correcto, no la venganza, sino la administración pública que corrige fallos. La reacción pública fue variada. Algunos aplaudieron la decisión como una victoria de la transparencia,
Otros criticaron que no se hubiera optado por una sanción más dura de inmediato. Los medios locales pidieron entrevistas, acepté algunas, siempre con la premisa de no convertir la historia en espectáculo. No quería que mi infancia volviera a estar en titulares sensacionalistas. Mi objetivo era institucional, que las puertas de las escuelas no se usaran como portazos definitivos. Hubo una audiencia pública en la que personas que habían sido afectadas por expulsiones o traslados llegaron a contar sus experiencias. No todos querían hablar. Algunos lo hicieron anónimamente a través de cartas. Escuchar fue duro. Padres que hablaron de culpa, jóvenes que describieron cómo una etiqueta les cerró oportunidades, docentes que reconocieron que habían preferido callar antes que enfrentarse a colegas en puestos de poder. Al salir de esa sala, comprendí que el daño era mayor que una sola acta. Era un conjunto de prácticas culturales que precisaban ser transformadas. Mientras tanto, en lo personal, me enfrenté a mis sentimientos contradictorios. Hubo noches en las que pensé que habría preferido ignorar aquello para no remover la herida. Hubo mañanas en las que, al cruzar el pasillo, veía la pequeña nota amarilla que mi madre guardó tanto tiempo y me sentía vulnerable a la memoria. Pero hubo también momentos de alivio. Una carta que recibí de una mujer que me contaba que su hijo, ahora adolescente, pudo terminar la secundaria gracias a un acompañamiento que emprendimos a raíz de la creación del aula de puertas. Esas palabras, sencillas, eran la compensación real que buscaba. En medio de la tormenta administrativa, ocurrió un episodio que no esperaba. Elena solicitó una cita privada conmigo. No era para hacer un alegato formal. Pidió hablar a solas. Acepté, con la condición de que la conversación no reemplazara los procesos. Nos sentamos en la oficina más tarde, con la luz baja y sin el equipo en la sala. Había un componente humano que no quería obviar, aunque mi camino profesional me exigiera distancia. «No busco disculpas que suenen a teatro», dijo ella al comenzar. «Sé que fui dura. He vivido rodeada de la creencia de que cortar por lo sano es lo más eficiente. Si eso le causó dolor, lo lamento». Su lenguaje no era una confesión plena ni un arrepentimiento radical. Era una comprobación de que algo había ocurrido, una palabra que se parecía a la humildad. Me miró y vi en su rostro algo que no descendía de un juicio público, una mujer mayor que se enfrenta a la factura de sus actos. La conversación fue corta y compleja. No iba a darle consuelo ni a obtener su absolución. Le agradecí que hubiera venido y le expliqué por qué la transparencia institucional era necesaria. Le dije, asimismo, que mi intención no era destruirla, sino cambiar la manera en que se toman decisiones que afectan a otros. Ella escuchó y en un momento pronunció una frase que me sorprendió por su sencillez. «Me gustaría que la institución fuera mejor que yo», dijo. «No quiero ser la excusa para que nadie más sufra». Fue una admisión parcial, quizás egoísta en su momento, pero real. No la convertí en heroína. No lo merecía. Pero reconocer un daño es un inicio. Me fui de esa reunión con sentimientos encontrados. No se trataba de olvidar, sino de transformar. Con el expediente en curso y la sala de procesos ya funcionando en piloto, decidí que debía ofrecer una reparación simbólica más cercana a lo que yo había sentido. La apertura de un archivo público con expedientes pedagógicos depurados y herramientas para familias. Organizar la inauguración de la aula de puertas fue un acto que quise sencillo y honesto. Eliminamos nombres reprochables y dejamos lecciones aprendidas, procedimientos y testimonios anónimos que sirvieran para enseñar. Puse en la entrada una placa que no llevaba nombres en mayúsculas, sino una frase: «Para que ninguna puerta se cierre sin razones ni sin acompañamiento». El día de la apertura hubo silencio y también risas contenidas. Padres, docentes, exalumnos. Carmen, con su timidez habitual, me abrazó en público y me dijo en voz baja algo que se pegó a mi alma. «Hiciste que la puerta dejara de ser amenaza». No hubo euforia. Había un sosiego que se parecía a la certeza de haber hecho lo correcto. A partir de entonces, la vida siguió su curso con menos sombras. La investigación externa tardó meses en resolverse, y como era de esperar, no todo fue blanco o negro.
Hubo sanciones administrativas, recomendaciones de capacitación y una solicitud formal a la autoridad regional para revisar procedimientos en instituciones similares. La figura de Elena quedó bajo restricción para ocupar lugares de dirección por un tiempo determinado, conforme a los protocolos. No celebro castigos, celebro el fortalecimiento de mecanismos que impiden el abuso de autoridad. En lo personal, decidí transformar mi experiencia en algo que ayudara a otros. Coordinar el aula de puertas me dio la posibilidad de convertir la herida en herramienta. Talleres para docentes jóvenes, guías para padres sobre cómo intervenir en casos de expulsión, lineamientos para equipos directivos. El espacio se llenó de discusiones potentes, de terapeutas y especialistas, y de testimonios que enseñaban más que cualquier manual escolar. Hubo preguntas difíciles en mi interior que no se resolvían con diplomas ni con sanciones. ¿Cómo perdonar? ¿Se puede perdonar sin olvidar? ¿Qué lugar ocupa la compasión cuando se busca justicia? No vine a responderlo con frases solemnes. Aprendí que la compasión no es sinónimo de impunidad. Es la capacidad de entender que las personas dañan por complejas razones y aún así pedir que se hagan responsables. Acepté que podía sentir empatía por una mujer que falló en su ejercicio y al mismo tiempo no rebajar el peso de sus actos. La reconciliación que buscaba no fue con Elena necesariamente, sino con mi historia. Encontré formas de cerrar ciclos. Devolví a mi madre una copia escaneada de la nota amarillenta que guardó tantos años y la puse en el archivo de la aula como documento histórico, explicado con contexto y con los cuidados para no revictimizar. Fue un gesto pequeño y simbólico, pero decisivo para mí. En una ceremonia íntima, le agradecí por no hablar cuando la vergüenza la obligó al silencio, y le dije que su cuidado, aunque imperfecto, me permitió llegar hasta aquí. Años después, la aula de puertas se convirtió en un lugar de referencia. Docentes de otras regiones vinieron a aprender nuestros protocolos. Historias que una vez fueron selladas con papel amarillo empezaron a ser contadas en voz alta, no para humillar, sino para educar. Me envían correos de personas que me agradecen, padres que consiguieron mediación en casos de expulsión, jóvenes que pudieron rehacer su trayectoria gracias a programas de apoyo. Esas cartas, pequeñas y numerosas, me confirman que la decisión de poner el pasado sobre la mesa no fue un acto de venganza, sino de construcción. En algún momento pensé en la niña que fui, la que salió del aula con la cabeza inclinada. Me di permiso para imaginarla diferente, no como aquella que guarda la nota en la caja de zapatos, sino como la que abre una puerta. Pinté un mural en la entrada del aula con una puerta que se abre hacia un aula luminosa. Nadie quedó fuera, y la puerta no estaba cerrada por decisión de otros, sino por la voluntad de quienes habitan el espacio. Ese mural me acompaña cada día cuando entro a trabajar. No voy a decir que todo quedó perfecto. No voy a decir que nadie más volvió a obrar de forma injusta. La condición humana se repite y los errores vuelven. Pero sí puedo afirmar que ahora hay menos oscuridad para esconderlos y más herramientas para enfrentarlos. He visto a jóvenes docentes aprender a dialogar antes de expulsar, a padres informarse sobre protocolos, a administradores documentar decisiones con rigor. Esa transformación tiene costos y contradicciones, pero también tiene frutos. Me volví jefa de un equipo que entiende que la autoridad no es un permiso para decidir sin razones. Me convertí en guardiana de procesos y en receptora de historias que antes se enterraban. Aprendí a escuchar sin dejar que la emoción me nuble la decisión. Aprendí a ser firme sin endurecerme. A veces, en el silencio de mi despacho, saco la libreta azul y la miro sin ansiedad. La coloqué en el archivo público, en una vitrina que explica su contexto. Es un objeto que ya no me persigue, ahora enseña. A veces, los alumnos del curso de ética vienen a ver esa libreta como quien visita una lección viva. Yo les explico qué significó y qué aprendimos. Les cuento que la verosimilitud de la administración pública depende de que cada papel tenga su verdad. La última vez que vi a Elena fue en la inauguración de un pequeño programa de mediación escolar que abrimos para la comunidad. Ella asistió como espectadora y se sentó en la última fila. No me acerqué a hablarle. No lo necesitaba.
Había cerrado el ciclo que me correspondía cerrar y había transformado la experiencia en un impulso colectivo. Miré de reojo y su rostro era una mezcla de contemplación y silencio. Pensé en cómo la vida dispone encuentros que nos ponen a prueba y en cómo la responsabilidad institucional puede romper cadenas que antes parecían invisibles. Al final, la sensación que queda no es la de revancha, sino la de reparación. No es venganza, sino justicia aplicada con cautela y con el objetivo de reparar. No busco aplausos. Busco que nadie más sienta el frío de una puerta cerrándose sin explicación. Busco que las decisiones que afectan a niñez y adolescencia tengan protocolos, acompañamiento y, sobre todo, humanidad. Si algo guardo con claridad, es que el poder sin rendición de cuentas es una puerta que se abusa de su cerradura. Y que la única manera de que una institución deje de ser cómplice de silencios es abrir ventanas, desclasificar archivos y construir procesos que permitan que las voces se oigan. Testimonios, peritajes, audiencias, acompañamiento. Es un trabajo lento pero necesario. Hoy cuando recorro el pasillo hacia la aula de puertas, miro la placa y recuerdo a la niña que salió del aula aquella tarde. Ya no la siento pequeña. La llevo conmigo en la forma en que me acerco a las historias. Con atención, con rigor, con compasión y con la certeza de que ninguna nota amarilla merece definir una vida entera. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si alguna vez te tocó una puerta cerrada sin explicación, comenta con respeto. Tu experiencia puede ser el primer paso para abrir otra puerta.